principalmente lo que es el timo, a los grandes vasos, ¿no? El arco aórtico, a los troncos brachiocefálicos derecho, izquierdo, cómo se forman los troncos brachiocefálicos, la arteria, el arco aórtico y sus ramas, las 3 ramas que da el arco aórtico, la vena cava superior, cómo llega la vena ácigos, ¿no? Ustedes tienen que describir lo que es la tráquea, el esófago, ¿no? Las arterias y venas pericardiofrénicas que viajan junto con el nervio frénico, cómo se originan estas arterias pericardiofrénicas, las tráqueas, el esófago, el conducto torácico, cómo se origina el conducto torácico y qué es lo que lleva el conducto torácico. Entonces, y los nervios vagos que dan una inervación parasimpática. Ustedes ya estudiaron lo que es el sistema nervioso, entienden lo que es la inervación parasimpática. La inervación simpática, acá encontramos una cadena simpática, encontramos grupos ganglionarios. En el mediastino encontramos 8 grupos ganglionarios. Estos grupos ganglionarios se dividen en yuxtavasculares, yuxtatraqueales y yuxtaesofágicos. Es decir, ustedes tienen que aprender todos los grupos ganglionarios. Recuerden que estos ganglios, si se hipertrofian, están relacionados con patología tumoral. Entonces hay que conocer estos grupos ganglionarios. Y vamos a relacionar, ¿no?, las ciertas patologías que hay en el mediastino. Entonces, esa es la sesión del día de hoy. Entonces, vamos a empezar a definir cada uno de ellos. Entonces, aquí está lo que es, ¿qué es el mediastino? Como les decía, el mediastino uno lo define como medio, que está al medio, pero deriva del latín, medio, estar al medio, ¿no? Estar al medio. Es el espacio que se ubica en la cavidad torácica y ocupa la parte central, ¿no? Se halla entre las pleuras mediastínicas, es decir, lo que envuelve a los pulmones, ¿no? Y va desde el cuello hasta el diafragma. Entonces acá nosotros vamos a ver todas las vértebras torácicas, dorsales. Aquí vemos el ángulo de Lewis o el ángulo external. Si trazamos esa línea imaginaria, algunos dicen que llega a D4, otros dicen que llega al cartílago entre D4 y D5. Lo cierto es que acá se divide lo que es el mediastino superior y lo que es el mediastino inferior. El mediastino inferior, a su vez, se divide por el saco pericárdico. El saco pericárdico es parte de las serosas mesenquimales. Ustedes ya estudiaron a la serosa, lo que es, van a estudiar lo que es la serosa, lo que es el peritoteo, ¿no? Ya estudiaron a la serosa las meninges, van a estudiar a las pleuras, y acá tenemos a la serosa pericárdica. Lo que está delante del pericardio es el mediastino anterior, lo que envuelve, lo que está dentro del saco pericárdico es el mediastino medio, y lo que está detrás del saco pericárdico, delante de la columna torácica, es el mediastino posterior. Es decir, vamos a describir el mediastino superior y el mediastino anterior. En las próximas clases les van a hablar del saco pericárdico, van a hablar del corazón, los grandes vasos, su inervación, y van a hablar del mediastino posterior. Hoy día les voy a hablar del mediastino anterosuperior. Por cierto que el mediastino anterosuperior ocupa un gran volumen. Entonces, ya les hablé lo que es el mediastino superior, el mediastino inferior, ya hablamos del ángulo de Lewis, de la línea que se traza, a dónde llega esta línea, a la vértebra torácica o al cartílago intervertebral entre D4 y D5. Entonces, este es un gráfico que nos resume prácticamente todo. Les voy a hablar de este gráfico y al final lo voy a volver a repetir. En el mediastino superior, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar, o lo que siempre les preguntan es, a nivel del ángulo de Lewis, a nivel de la vértebra de 4, de esa línea imaginaria, ¿qué ocurre? ¿Qué encontramos? Entonces, lo que van a encontrar es la bifurcación de la tráquea. Otro vez van a encontrar el callado de la aorta. Otro lo que van a encontrar es a la vena ácidos en su desembocadura de la vena cava superior, ¿no? Esta es una vista lateral derecha y esta es una vista lateral izquierda.
Entonces nosotros nos vamos a abocar al mediastino superior y al mediastino anterior. En el mediastino superior, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos los grandes vasos, vemos la tráquea, el esófago y vemos la cadena simpática. Y luego vamos a ver los nervios, el nervio frénico, el nervio vago y la cadena simpática, ¿no? Vamos a empezar a describir cada uno de estos elementos que constituyen parte del mediastino. En esta vista lateral, igualito, ustedes ven al nervio frénico, ven al nervio vago y ven a la cadena simpática. Una de las cosas que ustedes tienen que reconocer cuando vayan a la práctica es reconocer el pedículo pulmonar. Y el pedículo pulmonar es un punto de referencia anatómico importante, porque delante del pedículo pulmonar, aquí por ejemplo, van a ver al nervio frénico, delante al nervio frénico, y detrás vamos a observar al nervio vago. Y en la zona prevertebral vamos a observar a la cadena simpática, ¿no? La cadena simpática. Entonces, eso es importante que lo tomen como punto de referencia anatómico. Bueno, lo que nos corresponde hoy día es el mediastino superior, es el mediastino medio. Este gráfico es tomado de este autor y ustedes van a ver un corte axial, un corte coronal y una vista lateral. Acá ustedes van a ver el mediastino que está al medio entre las dos pleuras mediastínicas. Acá van a tener el mediastino superior y el mediastino inferior. Esta es una vista axial donde vemos el mediastino anterior, el medio y posterior. Y aquí vamos a ver el mediastino superior, anterior, medio y posterior. Si ustedes observan en espacio, el mediastino anterior superior ocupa más o menos el 60%, ¿no? El 60%. En este gráfico ustedes van a ver aquí el mediastino anterior superior el 68%, el medio el casi 10%, el posterior el 20%. Esta es una radiografía lateral donde ustedes a nivel del ángulo de Lewis trazan una línea imaginaria y lo que le queda es el mediastino superior, aquí el mediastino anterior y el mediastino medio y el mediastino posterior. ¿Cómo se divide el mediastino inferior? Ya les dije, el mediastino inferior está en anterior, medio y posterior, tomando como referencia al pericardio, ¿no? Mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Entonces, ¿qué encontramos en el mediastino? ¿No? Encontramos al corazón que está en el mediastino medio, al esófago mediastino posterior, la tráquea que está en el mediastino posterior y en el superior, la glándula del timo que está en el mediastino anterior superior, los nervios vagos que están en el mediastino medio y posterior, los frénicos en el anterior y el medio, la cadena simpática posterior y algunos grandes vasos que lo vamos a describir. Entonces, hablemos del mediastino superior. Entonces, el mediastino superior, nosotros vamos a tener que la continuación del cuello, desde la vértebra dorsal, desde la primera vértebra dorsal hasta la D4 o D5, acá vamos a tener todo este espacio que es el mediastino superior. Entonces, ¿cuáles son los límites del mediastino superior? Hacia arriba la continuación del cuello, hacia abajo el ángulo de Lewis, hacia los costados, las pleuras mediastínicas, hacia adelante, detrás del manubrio y hacia atrás, delante de los cuerpos vertebrales de D1 a D4, ¿no? Entonces, eso es lo que es el mediastino superior. ¿Qué es lo que encontramos en el mediastino superior? Encontramos el timo, encontramos los troncos venosos brachiocefálicos, la vena cava superior, el callado de la aorta con sus ramas, el conducto torácico, los nervios vagos y frénicos, los nervios recurrentes, la tráquea, el esófago y los músculos prevertebrales. Entonces, acá vamos a ver al mediastino superior, vamos a encontrar a los grandes vasos, delante estaría el timo, ¿no? Luego tenemos la tráquea, el esófago, vamos a encontrar al nervio vago, al nervio frénico, ¿no? Y hacia atrás vamos a encontrar a la cadena simpática, en el mediastino superior. El primer órgano que encontramos en el mediastino es el timo. El timo tiene función glandular, tiene función inmunológica y tiene función linfática. Siempre les pregunto a los muchachos qué es para ustedes el sistema linfático. Una de las debilidades que encuentran los muchachos es, por ejemplo, que no describe los ganglios linfáticos, la cadena linfática. ¿Qué es lo que pasa en la cadena linfática? Es la linfa. ¿Cuál es la característica de la linfa? ¿Qué lo diferencia de la sangre?
¿La linfa lleva los glóbulos rojos? No. ¿Lleva plaquetas? No. ¿Lleva oxígeno? No. ¿Qué lleva la linfa? Lleva linfocitos, lleva quironectrones. ¿Qué órganos no tienen linfa? Todos tienen linfa, excepto, ¿quién no tiene linfa? La placenta. ¿En el cerebro ustedes han estudiado vasos linfáticos? No, en el cerebro tampoco no hay vasos linfáticos. Pero sin embargo hay drenajes cervicales que luego lo van a mencionar o los han estudiado. Entonces, el timo es una glándula. Cuando nace, cuando hay un neonato, se han hecho medidas del timo. Ustedes saben que las medidas varían, pero se ha quedado un consenso que llega más o menos a 10 por 15, ¿no? Por 5 centímetros. Imagínense, el neonato es bastante grande. Cuando llega a la pubertad involuciona, llega entre 3 a 5 centímetros por 2 por 1. Y cuando llega a los 60 años, prácticamente ya queda un rezago, queda una grasa. Y cuando llegan a los 80 años, prácticamente desaparece el timo. Este timo, cuando nace el neonato, pesa aproximadamente 20 gramos. Cuando llega a la pubertad pesa 5 gramos. Es decir, es un órgano que va involucionando, ¿no? Que va evolucionando. Su función principal, produce hormonas, pertenece al sistema endocrino. ¿Qué hormona produce el timo? Timofina, ¿no? Timoglobulina, etc, etc. ¿Y cuál es la otra función? Inmunológica, es la maduración de los linfocitos T. ¿Para qué inmunidad? Inmunidad celular, inmunidad oral. ¿Ah? Entonces, todos esos conceptos ustedes ya los manejan. Entonces acá vamos a tener al timo. Este es tomado de este autor, donde se ve al timo y sus relaciones. El timo hacia adelante, ¿con quién estaría relacionado? Con el esternón. Hacia atrás, con la vena brachiocefálica izquierda, con la tráquea. Y hacia los costados, con las pleuras mediastínicas de los ápices pulmonares. El timo tiene dos lóbulos, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo tiene un istmo, ¿no? Y a medida que va involucionando, va quedando lo que es la grasa tímica o la grasa peritímica, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que el timo tiene su drenaje, tiene su relación y tiene también su drenaje linfático. Entonces, ¿cuál es la relación del timo? ¿No? Las ramas vienen de la mamaria interna y de las primeras intercostales, donde drena en el tronco brachiocefálico izquierdo. ¿Y por qué es el izquierdo? Por su proximidad, está ahí prácticamente descansa sobre eso. Y los vasos linfáticos del timo, ¿dónde drenan? Drenan en los vasos linfáticos paraesternales. Esto pertenece a la pared del tórax. Y a los vasos, los ganglios linfáticos brachiocefálicos y traqueobronquiales. Estos ganglios linfáticos a la larga, ¿dónde van a drenar? Es decir, el timo, vamos a imaginar que el timo se afecta y va a dar aferencias que van a llegar a los ganglios linfáticos. Y estos ganglios linfáticos van a dar eferencias. ¿Y esas eferencias hacia dónde van a ir? Van a ir al conducto torácico o a la gran vena linfática. El conducto torácico, donde drena en el ángulo yúgulo subclavio del izquierdo. Y la gran vena linfática drena en el ángulo yúgulo subclavio derecho. Es decir, todo el drenaje linfático va a llegar a esos dos grandes vasos. Entonces, el timo, como les decía, tiene estos ganglios linfáticos, ¿no? Es decir, llegan las aferencias a este grupo ganglionar y de este grupo ganglionar salen las aferencias que van a ir al conducto torácico o la gran vena linfática. Acá ustedes van a ver el timo, ¿no? Ustedes van a ver muchos pacientes que tienen timoma. El timoma es un aumento exagerado del timo. Generalmente se caracteriza porque son pacientitos que llegan con una inmunidad disminuida. Aparte, este timo se ve, recuerden que el timo tiene una porción cervical y una porción torácica. La porción cervical crece, entonces se ve un abultamiento en los niños, entonces se diagnostica timoma. La gran mayoría llega por inmunidad disminuida o llega porque tienen miastenia, es decir, debilidad muscular. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, esto es tomado de este autor, del 2020,
donde ya estamos hablando de cirugía robótica para las tumoraciones del timo, ¿no? Donde se coloca a nivel del ángulo sifoideo, subsifoideo, se coloca un trocar, que es una cámara, y luego acá tenemos las pinzas para tratar, es decir, se hacen unas toracoscopías para hacer las exéresis de los timomas, ¿no? Acá, diagnóstico, esta es una tumoración, ¿no? ¿Dónde se encuentra? En la parte antero superior, ¿no? Antero superior. Este tomado de este autor, ustedes pueden ver que acá se extrajo un timoma, un paciente que va por debilidad muscular. Y acá ustedes van a ver que este timoma, ven los lóbulos, ven el istmo, y estos son los cuernos o astas, asta superior derecha, superior izquierda, inferior derecha, inferior izquierda. Y acá van a ver el timo. ¿Qué más encontramos en el mediastino superior? Encontramos a los troncos venosos branquiocefálicos y a la vena cava superior. Tronco branquiocefálico binominado derecho e izquierdo, el izquierdo es más largo, ¿no? Más horizontal, y el otro es más corto, más vertical. Ambos se forman con las venas yugulares y las subclavias, y ambos al unirse forman la vena cava superior. La vena cava superior. Ustedes van a observar que acá están los ángulos yugulo-subclavios, o ángulos de Kirchhoff. En el lado derecho llega la gran vena linfática y en el lado izquierdo llega el conducto torácico. Entonces, todo el drenaje linfático va a llegar acá. La pregunta es, el derecho, ¿de dónde trae la linfa? Y el izquierdo, ¿de dónde trae la linfa? El izquierdo trae la linfa de los miembros inferiores, pelvis, abdomen, y la mitad del tórax, y la mitad de la hemicara izquierdo. Y el derecho trae la hemicara derecha, el miembro superior derecho y el hemitórax derecho, la gran vena linfática. Y el conducto torácico, todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí están los troncos branquiocefálicos. Esto es lo que van a encontrar en la práctica, tienen que saber diferenciarlos. Acá van a ver una muestra, acá van a ver la vena cava superior, el tronco iluminado, derecho, el izquierdo, van a ver el callado de la aorta, el branquiocefálico, la carótida primitiva izquierda, la subclavia, la carótida primitiva derecha, la subclavia, la tráquea, van a ver a los nervios vagos, los nervios frénicos, y acá van a encontrar los vasos pericardios frénicos, ¿no? Muy bien, la vena cava superior, que desemboca en la aurícula derecha. Ustedes están viendo que acá llega la vena ácidos mayor. La vena ácidos mayor es un punto o un reparo anatómico importantísimo, ¿no? Hay pacientes que tienen afecciones de esófago, por ejemplo, hay pacientes que nacen con el esófago entrecortado, es decir, una parte tiene esófago y luego hay una dicotomía, las atresias de esófago. En las atresias de esófago, este reparo, la desembocadura de la vena ácidos es un reparo importante. ¿Por qué? Porque generalmente ahí se encuentran las atresias de esófago, en esa parte. Muy bien. Diagnóstico. Observen bien la imagen. Este es tomado de este autor, del año 2019, donde ustedes van a ver a la vena cava superior. Y en esta vena cava superior ustedes van a ver un trombo. ¿Ven aquí? Este es el corazón, la desembocadura de la vena cava superior, y ahí se ve un trombo. ¿Ven? Un trombo. Eso se llama la trombosis de la vena cava superior. Muy bien. ¿Qué otro elemento encontramos en el mediastino superior? Es el conducto torácico. Es el conducto torácico, lo que lleva la linfa, ¿no? La linfa de los miembros inferiores, de la pelvis, del abdomen, del hemitórax izquierdo, del hemicara izquierdo y el miembro superior izquierdo, ¿no? Lleva la linfa de todo, de esas partes del organismo. ¿Y dónde se origina el conducto torácico? Se origina en el abdomen, en una cisterna que se llama la cisterna de Pequeque o cisterna de Kilo. Esta cisterna de Pequeque recibe afluentes, recibe troncos. Esos troncos son los troncos de los miembros inferiores, los troncos lumbares, los troncos intestinales y los intercostales inferiores, ¿no? Ahí está la cisterna de Pequeque. Viaja por el lado izquierdo, y baja por el lado derecho y luego se hace izquierdo a nivel de D5 o D6, ¿no?
¿Se acuerdan que D4 es la bifurcación, ¿no? Es la vena cava superior, es el callado aórtico. A nivel de D5, D6, ahí se hace izquierdo, para luego pasar al ángulo yúgulo subclavio del lado izquierdo. Y en este ángulo yúgulo subclavio izquierdo también tiene aferencias. Esas aferencias van a ser la de mi cara izquierda a través de los troncos yugulares, los troncos subclavios, va a recibir los troncos mediastínicos, los pleuros mediastínicos y los intercostales superiores. Acá en la cisterna de Peque llegaban los intercostales inferiores. Entonces toda la linfa llega a este conducto torácico en el lado izquierdo. Y en el lado derecho llega la gran vena linfática al ángulo yúgulo subclavio. Y acá recoge troncos del miembro superior derecho, el tronco subclavio, el tronco yugular de mi cara derecha. Y también recibe tronco mediastínico, broncomediastínico, ¿no? Entonces, ese es el recorrido del conducto torácico. El conducto torácico lo tienen que reconocer en la práctica y es importante. Este conducto torácico, como les digo, está en relación con el sistema inmunitario, con la linfa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si accidentalmente se liga el conducto torácico? Entonces va a haber una éstasis linfática, ¿no? Puede haber incluso edema linfático. Por suerte que las probabilidades de lesión son pocas, ¿por qué? Porque es posterior, es prevertebral, está pegado. Entonces para que se lesione esa zona es casi imposible. Pero ocurre. Y cuando ocurre, identificar a encontrar el conducto torácico es muy difícil. Entonces hay tinciones de verde, de indoxina, que es donde se puede identificar el conducto torácico, ¿no? Entonces, luego lo otro que vamos a encontrar es el tallado de la aorta, el otro elemento del mediastino superior. Este está a nivel de D4, ustedes ya saben cuáles son sus tres ramas: el tronco brachiocefálico, la carótida y la subclavial del lado izquierdo, ¿no? El lado izquierdo. La característica es que el tallado cabalga al bronquio principal izquierdo. Diagnóstico: callado de la aorta. Acá tenemos las tres ramas de la aorta, el tronco brachiocefálico derecho, la carótida y la subclavia. Este es el callado. Y acá, ¿qué observan? Una dilatación, muy bien, una dilatación. Acá dice aneurisma de la aorta, tomado de este autor, y acá está el aneurisma de la aorta. Cuando hay un aneurisma en la aorta, eso ya no sirve, ese vaso ya está mal, entonces se tiene que reemplazar. Los reemplazos se llaman stent, se tiene que colocar un stent intraaórtico o endovascular para que se maneje la circulación, ¿no? Entonces, ese es un aneurisma de la aorta. Muy bien, ¿cuál es la relación del nervio vago izquierdo con el callado de la aorta? Ustedes ya lo saben, ¿no? Es el nervio laringio recurrente, ¿no? El nervio laringio recurrente, que ya lo estudiaron cuando hicieron lo que es el estudio de cuello. Entonces, ya les describí los troncos brachiocefálicos, tienen que identificarlo, la arteria carótida izquierda, la subclavia izquierda, que es fácil identificarlo. Luego van a tener la tráquea, que no van a tener ningún problema, ¿no? La van a describir bien en mediastino posterior, no me voy a meter mucho ahí. Igual el esófago lo van a describir bien en mediastino posterior. ¿Cuánto mide el esófago? Aproximadamente 25 centímetros. ¿Cuál es la característica del esófago? En todo el tubo gastrointestinal tenemos una íntima, una media y una... No, tenemos una mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿El esófago qué no tiene? No tiene serosa, entonces tiene adventicia. ¿Cuál es la otra característica del esófago? La inervación, el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. El tercio superior, ¿qué inervación tiene? Inervación somática, ¿no? Somática. Y el tercio medio, inervación mixta, ¿no? Mixta, parasimpática, simpática. Y la porción inferior, inervación autónoma, ¿no? Autónoma, tanto simpática como parasimpática. Significa que la musculatura cambia. En el tercio superior la musculatura es estriada, en el tercio medio es mixto y en el tercio inferior lisa, ¿no? Lisa. Entonces, la
musculatura le va a dar la inervación, ¿no? Entonces, eso lo vamos a describir bien en lo que es mediastino posterior, no voy a meter mucho ahí. Igual en la tráquea, ¿no? Ya saben de dónde va, de C6 hasta D4 en el cadáver y en el vivo de D5 a D6, ¿no? Vamos a tener impresiones en la tráquea, ustedes saben a dónde llega, hasta la carina traqueal, y viene la bifurcación. Tiene aproximadamente 20-25 anillos traqueales y tiene relaciones en la tráquea, ¿no? Entonces ustedes van a ver que tiene relaciones laterales con los lóbulos tiroideos, con los paquetes nerviosos, ¿no? La arteria carótida, la yugular, con la arteria tiroidea inferior, con los nervios laringos recurrentes y con los ganglios linfáticos. Acá vamos a tener un grupo que es el grupo yuxtavascular. Les decía que existen 3 grupos de vasos linfáticos: el yuxtavascular, el yuxtatraqueal y el yuxtaesofágico. Los 3 grupos ganglionares en el mediastino suman 8, que los vamos a describir, ¿no? Entonces, esas son las relaciones que encontramos en la tráquea, que lo vamos a describir con más detalle. Los nervios en el tórax, ¿no? Vamos a tener el nervio frénico, el nervio vago y la cadena simpática. Como ustedes pueden ver, la cadena simpática es mediastino posterior, el nervio vago mediastino medio y el nervio frénico es mediastino anterior. Pero todos se inician en mediastino superior, es por eso que los voy a describir. Entonces, hablamos de los nervios frénicos, vagos y los trombos simpáticos. Nervio frénico, ¿dónde se origina? ¿Qué tipo de nervio es? Es un nervio mixto, ¿no? Es un nervio mixto, de motor y sensitivo. Motor, ¿a quién? Diafragma. Sensitivo, da la sensibilidad del pericardio y ¿de quién? De la pleura, ¿no? ¿Dónde se origina? En las raíces nerviosas de C3, C4 y C5, ¿no? Desciende delante, ¿ve? Delante de la subclavia, se va a continuar por este espacio pericardio frénico, ¿no? Y va a llegar hacia el diafragma, ¿no? Ese es el recorrido que tiene el nervio frénico. ¿Cuál es la característica que les mencioné del nervio frénico que ustedes van a ver en la práctica? Es que se encuentra delante o detrás del pedículo pulmonar. Delante del pedículo pulmonar. Y el nervio vago, detrás del pedículo pulmonar. Entonces es fácil identificarlo en la práctica, no van a tener ningún problema. Entonces el nervio frénico, ¿ven cómo desciende por el espacio pericardio, pleuropericardio, ¿ven? Acá desciende para llegar al diafragma. Las ramas que va a dar el nervio frénico, les decía que va a dar las ramas sensitivas, ¿no? Las ramas sensitivas para la pleura y el pericardio, y las ramas motoras para el diafragma. No voy a meterme mucho en eso porque lo van a describir con más detalle cuando hablen de mediastino medio. Los nervios vagos, ustedes ya saben dónde se origina el nervio vago, en el tronco, ya estudiaron lo que es el sistema nervioso, ¿no? Se origina en el bulbo y tiene un componente parasimpático, motor y sensorial. Motor, ¿a quién da el movimiento? ¿A quién? Pues, a la laringe, ¿no? Y sensorial. Sensorial. El núcleo del fascículo solitario, ¿se acuerdan? La lengua, tercio, ¿se acuerdan? 2 tercios anteriores, tercio posterior, y la zona preepilótica. ¿Quién da la parte sensorial? El vago, ¿no? 7, 2 tercios anteriores, tercio posterior 9, y la zona preepilótica el vago. Y la porción parasimpática, que es la que se inicia en el núcleo dorsal del vago, que es la que vamos a describir en algún detalle, ¿no? Entonces el vago tiene un amplio recorrido. ¿Cuál es su nombre verdadero? El cardioneumorreno entero cólico, ¿no? Es un nombre largo, ¿no? Un nombre verdadero. Se pueden decir neumogástrico por más fácil, para ustedes vago, ¿no? Para ustedes es lo más fácil. Muy bien, entonces ahí vamos a tener a los nervios vagos. Entonces, ¿cuál es el recorrido del nervio vago derecho y del nervio vago izquierdo? Entonces, cuando estudien lo que es mediastino posterior, ustedes van a ver que estos nervios vagos van delante, detrás de los pedículos pulmonares, van detrás, ¿no? Van detrás. Y cuando ingresan al abdomen, el vago izquierdo se hace anterior y el vago derecho se hace posterior, ¿no? Posterior. Entonces, el vago tiene un largo recorrido, ¿no? Entonces,
Una de las características de los vagos que forman los plexos, ¿no? Los plexos parasimpáticos, esofágicos, los traqueales y los cardíacos. ¿No? Entonces acá vamos a tener los plexos pulmonar, cardíaco, esofágico, ¿no? Acá ustedes van a ver cómo va el nervio vago, los plexos pulmonares, y vamos a ver cómo dan los plexos cardíacos y los plexos esofágicos. ¿Qué hace el nervio vago en el corazón? Acelera, desacelera. Desacelera, ¿no? Desacelera. Es un nervio a través de los neurotransmisores que ya lo vamos a estudiar, ¿no? La acetilcolina. Luego vamos a tener lo que son las cadenas simpáticas. La cadena simpática es aquí donde veo que los muchachos tienen un problema con la identificación de la cadena simpática. Entonces, la cadena simpática, ¿cómo está formado? Por los ganglios simpáticos. Estos ganglios simpáticos están unidos por un cordón intermedio. ¿Cuántos ganglios simpáticos tenemos a cada lado? 10 a 12, ¿no? 10. Algunos dicen 12 porque coinciden con los espacios intercostales. No sé, ¿cuántas costillas hay? 12. ¿Cuántos espacios intercostales? 11, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que se relaciona con eso. Es decir, tenemos a 10 o 12 ganglios, ¿no? Unidos por un cordón intermedio. Estos ganglios de la cadena simpática, ¿no? Reciben unos nervios, ¿no? Estos nervios vienen de los cordones anterior, lateral o posterior de la médula espinal. Cordón lateral, ¿no? El cordón lateral es visceral, no es visceral. Entonces, vamos a ver que salen de ahí los nervios, y acá nosotros vamos a ver que estos nervios tienen una relación con los nervios intercostales. ¿Y por qué se relacionan con los nervios intercostales si los nervios intercostales son mixtos, son motor y sensitivo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Porque esto es importante que lo sepan. Entonces acá ustedes van a ver que los nervios intercostales se relacionan con la cadena simpática a través de una rama, se llaman las ramas comunicantes. Hay la rama comunicante gris y la rama comunicante blanca. Entonces, nosotros vamos a ver que acá estos nervios intercostales van a dar inervación. ¿A quién? A los folículos pilosos, a las glándulas sudoríparas, a los vasos sanguíneos que están en el tórax, en el abdomen, ¿no? Hay pacientes que tienen una enfermedad, vamos a decir así, una condición en la cual estos pacientes empiezan a sudar demasiado sin hacer ejercicio. ¿Cómo se llama eso? Hiperhidrosis. Hiperhidrosis. Lo normal es que ustedes suden haciendo ejercicio, pero si empiezan a sudar sin hacer ejercicio, eso se llama hiperhidrosis. Significa que estos ganglios que se relacionan con los nervios simpáticos a través de las ramas comunicantes, la rama comunicante gris y la rama comunicante blanca, entonces van a hacer que se active la glándula sudorípara y condicionan la hiperhidrosis. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se bloquean los ganglios simpáticos, y a eso se llama las simpatectomías, ¿no? Las simpatectomías. Actualmente se hacen por vía toracocópica, ¿no? Las simpatectomías toracocópicas. Si alguien tiene hiperhidrosis, me avisa, por favor. Vamos a hacer un poco de propaganda. Entonces, esas son las simpatectomías toracocópicas, ¿no? Entonces, acá ustedes están viendo cómo se forman las cisternas de Pequet, los troncos lumbares, los troncos intestinales, los troncos intercostales inferiores. Ven cómo viaja el conducto torácico y llega al ángulo librosubclavio izquierdo, ¿no? El ángulo librosubclavio. Muy bien. La cadena simpática va a dar troncos que van a formar plexos, y estos plexos van a ir al corazón, van a ir al pulmón, ¿no? Van a formar plexo cardíaco, plexo pulmonar y plexo esofágico, ¿no? Entonces acá están lo que les decía, las ramas comunicantes blancas y la rama comunicante gris. ¿Cuál es la característica o la diferencia entre una rama comunicante blanca y una rama comunicante gris? ¿No? La rama comunicante blanca es preganglionar o postganglionar. Preganglionar. Y la rama comunicante gris es postganglionar. La rama comunicante blanca se caracteriza porque es mielinizada y la rama comunicante gris es desmielinizada. ¿Quién es más rápida? ¿La blanca o la gris?
la blanca porque es mielinizada, la gris es mucho más lenta, ¿no? Es mucho más lenta. Y tiene que ser así, pues, ¿no? Y tiene su explicación también. Entonces, vamos a tener fibras poganglionales. La cadena simpática tiene fibras preganglionales y tiene fibras poganglionales. Las fibras preganglionales vienen a ser la rama comunicante blanco, ¿no? Y las fibras poganglionales vienen a ser la rama comunicante gris. Entonces, normalmente las fibras preganglionales hacen sinapsis en los ganglios a nivel torácico, pero a nivel abdominal no ocurre eso. Las fibras preganglionales de frente se pasan por los ganglios de la cadena simpática y se van a otros ganglios colaterales. Si estos ganglios son prevertebrales, los otros ganglios vienen a ser paravertebrales. Entonces van a estudiar, por ejemplo, los plexos intestinales, plexos hepáticos, donde las fibras preganglionales se pasan de frente, no hacen sinapsis en la cadena simpática. Pero a nivel torácico, a nivel cardíaco y a nivel pulmonar, las fibras preganglionales hacen sinapsis en la cadena simpática, ¿no? Y sale la fibra postganglionar. Entonces, acá vamos a tener la rama comunicante gris, y ya les expliqué qué características tiene. Y acá van a ver un gráfico, una disección, donde tenemos la cadena simpática. Acá están llegando las ramas comunicante gris y la rama comunicante blanca. En la práctica la van a diferenciar. La gris está arriba y la blanca está abajo, ¿no? Cuando vean la práctica. Y acá están las características de la rama comunicante blanca y la rama comunicante gris que les mencioné, y luego cómo viene la cadena simpática. Y acá hay las fibras que se pasaron, las que no hicieron sinapsis en los ganglios simpáticos, se pasaron, y esto forman los nervios esplánicos que están a nivel abdominal, ¿no? Entonces hay fibras poganglionales que ya les dije, en el tórax hace sinapsis en la cadena simpática y de ahí salen, ¿no?, las fibras para formar los plexos cardíaco, esofágico y pulmonar, ¿no? Entonces ustedes van a ver aquí tanto las fibras del nervio vago como de la cadena simpática forman los plexos, ¿no? Los plexos. Entonces eso ustedes lo van a ver en la práctica, como vamos a ver en el intestino superior, ¿no? Este es un resumen para que ustedes vean cómo es el sistema simpático toracolumbar y el sistema parasimpático craneosacral. Acá tenemos el nervio vago, ¿ven? No hay una cadena, no hay ganglios, ¿no? Los ganglios están próximos a los órganos, ¿no? Entonces vamos a tener una neurona preganglionar y una poganglionar cerca, en la proximidad de los órganos. En cambio, en la cadena simpática, nosotros vamos a tener aquí la cadena simpática, y van a ver que a nivel de tórax viene la fibra preganglionar, hace sinapsis en el ganglio y sale la fibra postganglionar, ¿no? En cambio, a nivel abdominal, ustedes ven la fibra preganglionar se pasa, no hace sinapsis, se pasa y va hacia unos ganglios paravertebrales donde sale la segunda neurona, ¿no? La segunda neurona, la postganglionar. Muy bien, lo que nos queda hablar es del mediastino anterior, ¿no? Que es poco en realidad. Acá están los límites entre el esternón y el pericardio. ¿Qué es lo que encontramos? Vamos a encontrar el timo, vamos a encontrar a la rama de los vasos torácicos, la grasa y los vasos y nódulos linfáticos, los ganglios linfáticos. Entonces vamos a ver diagnóstico. Observan esta radiografía y acá ustedes ven esto. Es una masa. Se hace una tomografía y acá se encuentra en el mediastino anterior una masa. ¿Ven? Estas son masas mediastínicas raras, ¿no? Raras, pero ustedes más o menos ya se van familiarizando cómo es una masa mediastínica. ¿Qué encontramos en el mediastino anterior? Encontramos los vasos mamarios internos. Estos vasos mamarios internos van a descender detrás, ¿no?, del esternón, y tiene ramas. Estas ramas son los intercostales anteriores,
¿no? Intercostales anteriores tienen ramas perforantes y los vasos, la arteria pericardio-frénica que viaja junto con el nervio frénico, ¿no? Con el nervio frénico. Acá hay una discusión sobre las arterias musculofrénica y la epigástica inferior, ¿no? Algunos autores mencionan que estas son las ramas terminales, ¿no? De la mamares interna. Acá ustedes la van a identificar en la práctica como en la parte lateral del esternón, es una arteria por dos venas, los vasos mamarios, y acá los pericardios frénicos que van con el nervio frénico. Diagnóstico. Esta es una masa que hay en mediastino anterior, ¿no? Es un tumor de mediastino anterior, ¿no? Que presenta inflamación del pericardio, que hay una pericarditis. Muy bien. Una vez que ustedes reconocen lo que es el mediastino, saben los límites del mediastino, saben el contenido del mediastino, entonces viene la parte aplicativa. ¿Para qué sirve el mediastino, no? Esta parte media se hacen procedimientos diagnósticos y terapéuticos, ¿no? Para la identificación de tumores secundarios. Los tumores secundarios que vienen a ser aquellos metastasiados que vienen de otro sitio. Los tumores primarios, es decir, se originan ahí, por ejemplo, los timomas, ¿no? Los timomas. Enfermedades residuales, pacientes que han tenido mediastinitis, acceso, etc., recurrencia, vuelve a presentarse, o complicaciones de algún tipo de procedimiento. ¿Ustedes van a tener complicaciones? ¿Sí o no? Sí. Y ustedes, cuando sean internados, hagan su internado, van a hacer acá unas funciones. Se llaman las funciones de médula ósea, el aspirado de médula ósea a nivel del esternón. Y hay algunos que tienen mucha fuerza, se pasan hacia el mediastino anterior y pueden ocasionar problemas, ¿no? Neumomediastino, pueden ocasionar abscesos mediastinales, etc. Entonces, la mediastinoscopía, ¿no? Hay varios procedimientos, simple esternal, subcifoideo, etc. ¿No? Y ustedes van a escuchar el término VAX, ¿no? La toracoscopía de video asistida. ¿Para qué sirve? La biopsia de ganglios, ¿no? Para los estadiatras, resección de tumores pequeños, de quistes, etc. Muy bien. Dicho. Diagnóstico. Nervio frénico. El vago está acá, el frénico va delante del pedículo, el vago está detrás del pedículo. Diagnóstico callado, diagnóstico tronco, diagnóstico carótica, diagnóstico subclavia, diagnóstico cava, diagnóstico brachiocefálico izquierdo, brachiocefálico derecho, ¿no? Diagnóstico mediastino, pues, ¿no? O sea, es colmo que no reconozcan el mediastino, ¿no? De ustedes todo puede esperarse, ¿eh? Ya los he visto. Muy bien, este es un resumen de todo lo que hemos visto. Esta es una vista lateral y una vista lateral derecha. Vamos en la parte superior. Mediastino anterior hay poco que ver, vamos al mediastino superior. Diagnóstico. Timo. Diagnóstico. Cava. Diagnóstico. Ácido. Diagnóstico. Frénico, delante del pedículo, frénico, detrás del pedículo. Vago. Diagnóstico. Cadera simpática. Ramita superior y ramita inferior. La superior, gris. La inferior, blanca. Muy bien. Y acá tenemos los ganglios mediastinales. Los ganglios mediastinales son los prevasculares o yuxtavasculares, los yuxtatraqueales y los yuxtaesofágicos. Los yuxtavasculares son 3 grupos, los yuxtatraqueales son 3 grupos y los yuxtaesofágicos son 2 grupos, 3, 2. Entonces ahí dan 8. Entonces, en la práctica va a ser muy difícil diferenciar los ganglios, no los van a encontrar, ¿eh? Con ajuste encontrarán uno, o si no van a encontrar en la mayoría. La mayoría de ganglios mediastínicos, ¿dónde se ubican? Pregunta examen, residencia. El grupo traqueobronquial, aquí. Traqueobronquial, acá vamos a ver. ¿Cuántos ganglios hay en esa zona? 10 o 12 ganglios, es el grupo mayoritario, ¿no? El grupo mayoritario. Si un paciente tiene un timoma,
¿Dónde se van a inflamar? ¿Qué grupo ganglionar se va a inflamar? El grupo yuxtavascular, ¿no? En el grupo yuxtavascular vamos a tener tres cadenas. Una que está delante del tronco brachiocefálico derecho, una que está delante del callado de la aorta y otra que está delante del tronco brachiocefálico izquierdo, que le llaman transverso. Si un paciente tiene un tumor esofágico, ¿dónde se van los ganglios? En el grupo yuxtaesofágico. El grupo yuxtaesofágico tiene dos grupos, un preesofágico y un retroesofágico. La mayoría están delante, preesofágico, ¿no? Preesofágico. Si un paciente tiene un tumor mediastinal superior que abarca todo el mediastino superior, ¿dónde van a ir los ganglios? ¿Qué ganglios se van a quemar? Se van a inflamar. Los tres grupos, ¿no? Los tres grupos. Entonces, la práctica de hoy día consiste en reconocer esto. Diagnóstico. Diagnóstico de arriba, de abajo. Muy bien, diagnóstico. Diagnóstico. Pasos, diagnóstico. Pericardio frénico, ¿no? Pericardio frénico, van junto con el nervio frénico. Frénico delante, vago detrás, ¿no? Detrás, ¿no?